Hola. ¿Se ve? Me imagino que sí. Muchas gracias al equipo de Prima por haberme invitado a este número con tan ilustres colaboradores y amigos. Me da algo vergüenza presentar después de la excelente presentación de Tomás. Yo intentaré hoy día improvisar un poco más, no voy a leer, voy a improvisar ciertas ideas y quisiera no repetir los planos que esta publicación trae ni lo que ahí escribí, sino más bien mostrar el backstage o otro set de ideas que han informado parte importante de la práctica que hemos hecho. Quisiera empezar esta presentación con esta imagen de este libro de Hermann Weyl, que se llama Symmetry o Simetría, y que describe estas formas de simetría hexagonal respecto a un centro como formas de automorfismo, es decir, que se generan, que lo que pasa en un lado inmediatamente implica lo que pasa en todos los demás, repitiéndose a partir de un centro. Esta forma de automorfismo ocupó un lugar relativamente destacado en el pensamiento de la segunda mitad del siglo XIX y le llamó la atención, entre otros, a Gottfried Semper, que llamó a esta forma de geometría, la llamó euritmia, a diferencia de la comprensión de Vitruvio de la euritmia, que hablaba de la euritmia como la manifestación de la belleza. Para Semper la euritmia tenía que ver con una manifestación, o más bien con un orden de pureza formal que se comprende en sí mismo a partir de un propio centro desligado del interior. Este surgimiento, desligado del exterior, perdón, sino que a partir de su propio interior. Llamé a esta pequeña alocución entre copos de nieve, porque sin ir más lejos, mi querido amigo Nicolás Maturana me hacía ver que a las generaciones contemporáneas, el New York Times las bautizó la generación copo de nieve, como esas personas que son tan sensibles que aparentemente podrían diluirse su yo ante cualquier embate de la realidad. Y esta noción de copo de nieve precisamente es la que emplea Semper para describir un interior en su estado puro, un interior absolutamente desligado de un exterior, que es el surgimiento del interior que comprendemos que nace en el siglo XX, perdón, en el siglo XIX. Semper describe estas formas de euritmia, dice que su carácter es la regularidad perfecta, cito. Estos son verdaderos mundos dentro de otros mundos, que subsisten completamente aislados del universo. Son independientes y expresan mediante su forma la posibilidad de existir sin un mundo externo. Luego dice, tanto el cerramiento circular que rodea el hogar, como el centro de la arquitectura en Semper, el hogar como el lugar del fuego, como este mismo hogar, son manifestaciones de euritmia microcósmica, que expresan el concepto absoluto de rodear un centro simbólicamente, y por consiguiente alude a lo rodeado como objeto propio y centro del orden eurítmico. Es decir, Semper y como muchas otras personas en el siglo XIX se obsesionan con esta idea de que pueda existir una arquitectura que surja desde un interior
que no está referido necesariamente a un exterior. Y a mi juicio, esa idea de un mundo de sujetos que viven en un interior sin poder encontrarse en algo común es sintomático de una condición cultural que de muchas maneras solo se ha acrecentado con el tiempo. En esta misma época se construyen estos grandes invernaderos con pabellones, ¿cierto? La palabra pabellón viene de papillón, también de un edificio que se posa sobre un mundo que no le pertenece, con sus reglas propias, para establecer su micromundo donde uno satisface sus intentos, llamémoslo, pulsiones cosmogónicas, como dice Semper, con autonomía, y uno trae todo el mundo exterior dentro del pabellón para construirse un mundo separado dentro del mundo. Por esta misma época, 1870, Ludwig de Baviera, patrono de Wagner y también patrono fallido de Semper, se construye esta que es la Gruta de Venus. Y se construyen bastantes grutas en la segunda mitad del siglo XIX, con calefacción central, luz artificial, olas eléctricas, y todo un mundo y un aparataje sostenido por dispositivos técnicos que permiten el funcionamiento de este mundo interior, absolutamente desligado del exterior. Estas grutas tienen formas similares, también centralizadas, similares a un asterisco, si se quiere. Se repiten, multiplicando sus bordes en torno a un centro, a ese centro donde uno se encontraría con uno mismo. Y vemos que precisamente en esa idea de consumación de los anhelos en un centro desligado del exterior está también el surgimiento del kitsch. Sin ir más lejos, esta gruta, así como muchos asuntos de esta época, hoy en día pueden ser vistos como bastante kitsch. Y llama la atención entonces de que este mismo comprensión de un centro desligado del exterior, o estas figuras de copos de nieve tengan su representación contemporánea en nuestro último monumento kitsch llamado Frozen, ¿no? La mujer de los superpoderes, Elsa, que tira copos de nieve. Lo que vemos entonces en todas estas anhelos de construir un interior absolutamente desligado del exterior es que para hacerlo finalmente tenemos que cortar los lazos con el mundo que nos rodean, y por lo tanto los vínculos que puedan ser reales y perdurables y no de papel maché con el mundo exterior, ¿no? El objetivo de buena parte del trabajo que hemos hecho ha sido en tratar de reconocer o de hacer una arquitectura desde unos centros que sean interiores, en esta tradición que proviene del surgimiento del interior del siglo XIX, porque creemos que muchas veces esos interiores o que los edificios requieren una situación de interioridad que debe ser reconocida. Y lo que hemos tratado de hacer es tratar de buscar elementos mediadores entre estos interiores autodefinidos, como un pabellón, y ese mundo que los circunda. En esta imagen que ya hicimos hace varios años, superpongo esta idea de euritmias semperianas sobre la Gruta de Venus, que enmarcarían la Gruta de Venus en su centro, pero que tienen la posibilidad de, a su vez,
empezar a enmarcar entre medio la ciudad. Y eso es lo que me ha interesado a mí esta figura. Más que la figura misma, lo que me ha interesado es lo que queda entre las figuras. Y creo que esa es una manera de resignificar estas euritmias o esta idea de centro perfecto, que tiene que ver con que, por un lado, es un centro perfecto, pero no es un círculo, sino que es más bien un asterisco, donde lo que uno puede fijarse en la figura, como una figura perfecta, donde todo refiere a un centro, pero también donde lo que queda entre medio queda enmarcado entre ese centro y el borde, y permite, por lo tanto, una comprensión de lo que queda afuera a partir del interior, donde el espacio entre medio queda mediando entre ese interior y un exterior que no podemos controlar. La canción de Eurythmics dice Sweet Dreams, estos son dulces sueños geométricos, aplicables en casas de playa habitualmente, o en lugares bastante donde los bordes no son mandatorios, sino que es una arquitectura que tiene que conquistar sus propios bordes. Sí, puede ser, pero por otra parte, en estas casas se ha permitido también estudiar esa noción de interior y esa relación entre interior y aquello que lo circunda en un estado, por así decir, puro, y por lo tanto el problema se hace más elocuente. Y en esta serie de casas que hemos desarrollado, y muchas de las cuales aparecen en el número que se publica hoy, lo que hemos buscado es que esta forma muy compuesta permita que aquello que pasa entre medio de los pabellones, aquellos patios, aquellos basamentos, aquellos pórticos, aquellas puertas, tengan el protagonismo y permitan mediar entre aquello que no podemos controlar con ese centro inmaculado que de alguna manera queremos mediar y cuidar. Para eso nos parece central, o me parece central, resignificar la noción de composición y no centrarla tanto en la figura, en la composición de una figura, sino más bien comprenderla como un velo, como la composición de un fondo, como un velo para comprender el mundo en torno, como un velo que nos permite hacer evidentes las igualdades y las diferencias de aquello que no controlamos, de aquello que está afuera, como un sistema comparativo de medidas de las igualdades y de las diferencias. Si entendemos la composición como un velo estructural, lo que importa no es tanto el asterisco, sino que lo que queda entre medio del asterisco, ese espacio que media entre aquello que queda afuera y aquello que queda adentro. Y por lo tanto, eso nos permite pensar que este interior ya no es un interior, puede ser definido autónomamente, pero puede de alguna manera mediante una serie de elementos que progresivamente se abren al exterior, mediar entre ese centro en estado puro y aquello que está afuera, para que de alguna manera el proyecto, pese a ser definido por sus propias reglas, pueda codearse o pueda entablar una relación de mediación con aquello que está fuera de él y finalmente pueda salir de su burbuja. Creo que la composición, entendida como un velo estructural antes que una composición de recintos, otorga los suficientes grados de libertad para referir soluciones complejas a un parámetro común. Y entendido así, el problema ya no se trata solamente de un perfecto asterisco o de un sweet dream, sino más bien de un sistema de reglas que se establece desde un interior autónomo, confiando en que esas reglas, al llegar al borde, van a poder tener la muñeca suficiente
para no cerrarse en la realidad, sino poder articular ese borde, que es lo que queda fuera de ella y que es lo que constituye finalmente la ciudad. Muchas gracias.